Hola amigos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, ya vemos qué pasa cuando no se predica este cristianismo corporativo. Porque qué pasa cuando tú vas a la iglesia, por ejemplo, la iglesia evangélica, y parece que vas como a un tipo de show. Como que la idea es que tú seas entretenido y las prédicas son precisamente para tenerte como ahí, como riéndote, como si estuvieras en alguna clase de concierto, como en un show de humor. Y por otro lado está la iglesia que te sienta una hora todas las semanas a escuchar la misma repetidera cada semana, cada año y así hasta que te mueras. ¡Qué tremendo! Entonces, es de alguna manera lógico el por qué hay tanta ignorancia en el cristianismo y por qué hay tanto fanatismo. Y el hecho es que simplemente las personas escuchan un evangelio totalmente distinto al verdadero evangelio. Y entonces, ¿qué ocurre cuando tú predicas el verdadero evangelio? Entonces, ahí aparece la molestia. Entonces te declaran que estás diciendo discurso de odio. Y entonces te dicen que tu prédica es una prédica que divide y que no unifica. Y se inventan una y mil excusas para tratar de desacreditarte. Luego, YouTube bloquea tus videos. El video que pensaba subir hoy en mi otro canal, Ecusatón Aritmon en Santidad, después de que lo subí, apareció en blanco, es decir, ni siquiera el video parecía como que estuviera ahí, pero como que no estaba. Y trataba de darle clic al video y simplemente no había nada. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde está llegando YouTube para censurar la verdad? Porque recordamos que supuestamente YouTube tiene unos lineamientos y luego de que uno sube el video y los que revisan el video verifican si el video pues está supuestamente en contra de los tales lineamientos, pero resulta que ya ni siquiera hacen eso. Ahora el video lo censuran desde antes. Ya ni siquiera lo revisan para ver si está en contra de sus supuestos lineamientos, sino que de un tajo el video queda como ahí, como congelado. No se puede ver, pero está cargado, en fin. Así que por eso les dejo los links en la sección de comentarios para que se tomen el trabajito de bajar la aplicación que tengan que bajar para suscribirse y poder ver videos tranquilamente y sin censura, porque de seguro que pronto se van a inventar otra excusa, porque cada puerta que nosotros abrimos, ellos luego intentan por todos los medios de cerrarla. Y ahora que está abierta esta puerta, pues de seguro que van a buscar la manera de cerrarla, amigos. Así que se van a inventar otros lineamientos, o ahora le van a pedir auxilio al gobierno para que el gobierno pase más leyes en donde se busque algún pretexto para perseguir al evangelio, para evitar que se predique la palabra de Dios. Así que mientras tanto, vamos a hablar de el gran engaño del dogma trinitario mientras es legal, porque recordemos que en la Edad Media esto era totalmente ilegal, era prohibido. El Estado te perseguía y de la misma forma como hace YouTube, ni siquiera te juzgaban. Te ibas directo a la hoguera. En este caso, entonces, la información que vamos a decir en este video era impensable decirla en la Edad Media y hoy, gracias a Dios, podemos decirla. Entonces, ¿qué pasa cuando tú has sido adoctrinado en un falso Dios? ¿Qué pasa cuando los pastores y los curas te hablan de una supuesta Trinidad, pero amigos, resulta que ese Dios no tiene base bíblica? ¿Qué ocurre luego cuando tú tratas de predicar la verdad y de decir la palabra Trinidad ni siquiera existe en la Biblia?
entonces el cardenal Bo decreta que los antitrinitarios son una pestilencia peor que la pestilencia 1.9, recontra plop. Y qué curioso también, amigos, que hoy tenemos al Papa de Roma, quien es el anticristo. Sin embargo, él, a través del poder que tiene en el mundo, nos tilda a nosotros de anti y nos llama antitrinitarios. Bueno, ustedes ya saben qué, y anti esto y anti aquello. Entonces resulta que él es el anticristo y él es el anti todo, anti ser humano, anti humanidad, pero él se presenta como todo lo contrario, como pro humanidad, y a los que tratan de exponerlos los acusa de ser los anti. ¡Qué tremendo! Entonces alguien me decía, ok, Ecusatón, si la Trinidad no existe y existen solamente el Padre y el Hijo, ¿cómo entra eso en el versículo de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Y de repente se dice que hay Padre e Hijo, que serían dos, y este versículo nos habla de uno. Y aunque ya hemos hablado de eso, en este video vamos a volverlo a refutar de una manera distinta. Porque, amigos, la doctrina de Padre e Hijo como dos dioses no la digo yo, está claramente en la Biblia. Leamos en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6. Nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Entonces, no es lo que yo digo, es que está en la Biblia que tenemos un Padre y que tenemos un Señor, Jesucristo. Entonces, luego viene el primer mandamiento que dice en Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el mandamiento nos dice: Yo soy el Señor tu Dios. Y ese yo soy claramente se nos refiere a un Dios, no a tres dioses, ¿verdad? Ahora, ¿es esto una contradicción con la doctrina de Padre e Hijo como dos dioses? Porque vemos que el mandamiento dice: Yo soy el Señor tu Dios, refiriéndose a un solo Dios. Este versículo y este mandamiento es claramente antitrinitario, porque vemos, amigos, que la Trinidad es nosotros somos, porque son tres personas en un Dios. Sin embargo, el mandamiento nos habla de yo soy, como un solo Dios. Así que es un versículo totalmente antitrinitario. Solo nos resta por probar que no contradice en lo absoluto la doctrina de Padre e Hijo como dos dioses. ¿Ok? Y para entender esto, vamos a empezar aprendiendo el concepto de qué es ser Dios. En este caso empecemos por el Padre. ¿De qué está hecho el Padre? El Padre es espíritu, pero además el Padre es omnipresente. Es decir, un ángel también es espíritu, pero el ángel ocupa un lugar en el espacio, tiempo y materia. No ocurre así con Dios y con el Padre. El Padre ocupa todo el espacio, el tiempo y la materia. Es decir, que el Padre está en el pasado, en el presente y en el futuro. El Padre está en todas partes y el Padre lo es todo. Así que no hay manera de que tú encierres en tu cuarto al Padre o que lo dejes por fuera de tu cuarto. ¿Será que tú tal vez dices: me voy a encerrar aquí para que el Padre no me vea? No, Él está ahí. De nada vale que también te metas en el closet de tu cuarto y digas: tal vez aquí no me verá. Tampoco, porque Él está ahí. Ok, entonces nadie puede separar al Padre ni de algo o de alguien, porque inclusive hasta en tus pensamientos está el Padre. Y tú no puedes decir:
pensaré esto que es pecado y no lo voy a hacer, solo lo voy a pensar. Y así el Padre no lo sabrá, porque el Padre oye tus pensamientos. Inclusive, Él sabe lo que vas a pensar antes de que tú lo hayas pensado. Entonces alguien dirá que el Padre no sabe lo que tú harás en el futuro. Pero ya hemos visto que el Padre está en el futuro. Así que no hay lugar, no hay tiempo, ni hay sitio en donde el Padre no esté. Ahora, ¿qué ocurre con Jesús? ¿Es Jesús distinto al Padre en este sentido? La respuesta bíblica es que no. Jesús es la misma sustancia del Padre, porque está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amigos, qué tremenda exposición nos da el apóstol Pablo de qué es Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Jesús es el creador del mundo, tanto visible como invisible. Él ha creado todo, tanto tronos como dominios, principados y potestades. Y todo tiene vida, gracias a Jesús. ¡Qué tremendo, amigos! Luego leamos en Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Jesús es la misma sustancia del Padre. Y si el Padre es Espíritu Santo, quiere decir que Jesús es también Espíritu Santo. Y por tal motivo, Jesús está en todas partes y Él llena todo el espacio, tiempo y materia. Es decir, Jesús lo sabe todo. Está en el pasado, en el presente y en el futuro. Conoce tus pensamientos, sabe lo que vas a decir. No puedes sacarlo de tu cuarto o cerrarle la puerta, ni esconderte de Él. No hay sitio que Él no pueda ver. Y todo lo que tú haces, Él ya lo sabe. Y esto está escrito en el Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La frase entonces, amigos, 7 cuernos y 7 ojos, ¿acaso nos quiere decir que Jesús tiene 7 cuernos y 7 ojos? Sabemos que el libro del Apocalipsis es simbólico, algo que las personas no acaban de entender. Y cuando leen que se les pondrá una marca en la mano derecha y en la frente, creen que literalmente les van a poner una marca ahí, cuando no entienden que es un libro simbólico. Los 7 cuernos y los 7 ojos representan que Jesús está en todo lugar y que nadie puede separarlo ni excluirlo de nada. Ahora, si tanto el Padre como el Hijo están en todas partes, en todo momento, entonces son uno. Supongamos que tú tienes agua en una llave y la abres para que caiga en un vaso y luego llenas ese vaso hasta la mitad y quieres echarle más agua al vaso. ¿Acaso podrás separar esa agua de la primera agua? No. Y esa agua llena todo el vaso. No hay manera de que haya un punto del vaso que no toque el agua. Y asimismo, vemos que es una sola sustancia. Entonces, así son el Padre y el Hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú combinas una sustancia diferente de la otra? Por ejemplo, el agua y el aceite.
son sustancias con propiedades distintas, y si tú las revuelves, luego de un tiempo terminan separadas, y puedes ver la separación. Donde está el agua no está el aceite, y donde está el aceite no está el agua. Ahora, ¿qué pasa cuando mezclas sustancias con propiedades distintas y esas sustancias no se separan, sino que conforman una tercera sustancia, y de esa manera desaparecen la primera y la segunda sustancia? Si este fuera el caso, entonces el Hijo terminaría anulando al Padre. Si el Hijo fuera distinto al Padre y ambos se unen como si fueran una sustancia que lo llena todo, lo que terminaría ocurriendo es que existiría un tercer Dios más poderoso que el Hijo y que el Padre. Y esto no es lo que nos dice la Biblia. Es increíble cómo, a través de algo que vemos en este mundo como el agua, podemos entender lo que es Dios. El agua en un recipiente lo llena todo. La Biblia es clara. Jesús es la misma sustancia del Padre, no de sustancia diferente, por lo cual, al combinarlos, sigue siendo la misma sustancia. Si fueran distintas sustancias, o estarían separados el uno del otro, o se formaría un tercer Dios más poderoso que Jesús y que el Padre. Entonces, la frase Dios es uno no queda anulada cuando entendemos que existen dos dioses, el Padre y el Hijo, porque ambos tienen la misma sustancia. De nuevo, ¿qué pasa si tú llenas un vaso con agua hasta la mitad y luego lo vuelves y lo llenas? ¿Hay una tercera sustancia distinta? No. Así que no hay otra sustancia. Sigue siendo agua. Ahora, ¿querría esto decir que Jesús es el mismo Padre como individuo? Es decir, que solo hay un Dios y que el Hijo no existe y que es simplemente una forma de expresar a Jesús, siendo que finalmente sería Jesús el mismo Padre. Esto es lo que dicen los unicitarios. Y la Biblia nos da 1000 pruebas de que Jesús no es el mismo Padre. Jesús le ora al Padre, dándonos prueba que Jesús es un individuo y el Padre es otro individuo. Recordemos también que Jesús declara: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, miremos esto porque hemos venido hablando de el agua cuando se mezcla con agua y nadie puede separar el agua del agua, ¿verdad? Sin embargo, Jesús declara que el Padre lo abandonó, siendo ambos de la misma sustancia. Y ya hemos dicho, si el Padre está en todo, Jesús también está en todo. Si el Padre llena la materia, espacio, tiempo, Jesús también llena la materia, espacio, tiempo. Entonces, la respuesta a este dilema es claro. Aunque el Padre lo llena todo, el Padre sí puede abandonar al pecador soberbio. Y eso no quiere decir que el Padre ha sido excluido. Por ejemplo, tú eres un pecador soberbio y tú declaras: yo voy a pecar y no voy a amar a Dios y así lo voy a hacer. ¿Podrás hacer que el Padre no sepa tus pensamientos? La respuesta es no. El Padre seguirá sabiendo todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas y todo lo que harás. Es decir, que cuando Jesús se refiere a que el Padre lo abandona, no se refiere a que hubo una separación en sustancia, sino que hubo una separación en términos de aprobación. En este caso, ¿qué pasa cuando Jesús recibió todos los pecados del mundo en el madero? El Padre reprobó a su Hijo. ¿Y por qué lo reprueba? Porque Él concentró toda la maldad del mundo. ¡Qué tremendo! El Padre en ese sentido abandonó a Jesús, dándonos a entender que el amor del Padre se retiró de Jesús debido a todo el pecado que Jesús tenía en su ser. Entonces, los seres humanos pueden también hacer eso, ¿verdad? Si tú deseas
Puedes estar en unión espiritual con el Padre y tener la aprobación del Padre, pero también si quieres, deliberadamente puedes estar en pecado y puedes ser una persona soberbia que no quiere arrepentirse y entonces estás separado del Padre y el Padre de alguna manera te abandona. Como ya les he dicho, un ser humano también puede pecar y por supuesto no está en comunión con el Padre. Se puede decir que el Padre lo abandona desde el punto de vista de que no hay comunión con el Padre, aunque por supuesto, cuando el Padre finalmente abandona al ser humano, es cuando el ser humano muere en pecado, porque finalmente ese ser humano nunca quiso arrepentirse, y entonces el espíritu de vida sale de ese ser humano. Fue en parte también lo que le ocurrió a Jesús. El espíritu de vida salía de Jesús. Entonces entendemos que el Padre es vida. Eso también lo vemos con los ángeles caídos. Estos demonios están vivos, son seres espirituales que tienen vida. Sin embargo, esa vida la tienen gracias al Padre y a Jesús, pero están separados del Padre y de Jesús. Hay una separación espiritual entre el Padre y Jesús y Lucifer y sus demonios. Esto lo leemos en Judas, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, el Padre está en todo. Jesús también está en todo. Todo lo llenan. El Padre y Jesús son luz. Sin embargo, los ángeles caídos están bajo oscuridad. ¿Cómo es esto posible si el Padre y Jesús lo llenan todo? Ya vemos entonces que esa capacidad de estar en todo no incluye la capacidad de entregar el Espíritu Santo, que es la luz. Entonces, puede haber una separación espiritual entre una persona mala y el Padre y el Hijo, y eso no quiere decir que el Padre y el Hijo están totalmente excluidos de lo que esa persona hace. Ellos están en todas partes y en todo momento. Sin embargo, nadie puede de alguna manera tomar la luz del Padre a la fuerza, porque el Padre da su luz a quien quiere. Así ocurrió con estos ángeles endemoniados. Ellos no pueden obtener la luz del Padre. Ellos están en completa oscuridad. Y esto tiene más sentido cuando entendemos el por qué en este mundo hay todo tipo de personas religiosas, pero no tienen la luz del Padre. Y algunos tienen estudios teológicos, sin embargo, el Espíritu del Padre no está en ellos. Su luz, que es su Espíritu Santo, no está en esas personas. Y es que si no fuera así, cualquiera pudiera tomar la luz del Padre a la fuerza. Y eso, por supuesto, tendría muchos problemas. Y este concepto de que nadie puede tomar el Espíritu de Dios a la fuerza es el concepto que contradice totalmente la Iglesia evangélica. La Iglesia evangélica pretende enseñar la doctrina de que el pastor puede tomar el Espíritu Santo de Dios en el momento que él quiera, en el sitio que él quiera, y entregárselo a quien él quiera, cuando le dé la reverenda gana. Esto contradice el concepto que ya vemos, que los demonios están en oscuridad y, a pesar de que son más poderosos que los seres humanos, no pueden tomar de la luz del Padre. Están presos de la oscuridad. Entonces, ya vemos que nadie puede agarrar el Espíritu Santo del Padre, a pesar de que el Padre lo conoce todo. Esto es una aclaración que estamos haciendo porque, a pesar de que el Padre está en todo, nadie puede tomar de su luz a la fuerza. Este concepto también lo vemos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica declara que ella es la única que puede interpretar las Escrituras, y eso es una contradicción bíblica. La luz del Padre nadie puede usurparla, ni obtenerla por fuerza,
obligatoriamente yo tengo la luz del Padre y todo el mundo me tiene que obedecer. No, así no funciona. Ya vemos entonces por qué en la tierra no hay diploma ni estudio universitario que pueda entregarle a alguien el Espíritu del Padre. No se puede. Tú puedes ir a Harvard o a Georgetown o a donde quieras y hacer los estudios de teología que quieras y aprender hebreo y aprender griego, y con todo y eso no tendrás el Espíritu Santo del Padre, que es la luz del Padre. Y alguien me decía que él conocía más de la Biblia porque sabía griego. Sí, puede que él supiera griego, pero no tiene la luz del Padre. Este es el concepto que nos muestra que aunque el Padre es una sustancia que lo abarca todo, eso no quiere decir que todo esté con la luz del Padre. Y por eso entendemos que el Padre abandonó a Jesús, a pesar de que el Padre lo llena todo, porque la luz del Padre se retiró de Jesús. Así que ahí le damos entendimiento a esa paradoja, ¿ok? El Padre, a pesar de poder estar en todas partes, al final es libre de él escoger a quién le entrega su luz. Por esto Jesús de repente quedó en oscuridad cuando estaba ahí en el madero. Por tanto, amigos, si el Padre está en todas partes y Jesús está en todas partes, ambos son uno. Pero además, si el Padre es Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús también es Espíritu Santo, pues ambos son luz. Por esto Jesús declaró en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos. Es decir, que aunque el Padre es Dios y Jesús es Dios, y Jesús es distinto al Padre, ambos están en una completa unidad espiritual, por lo cual son uno, son agua y agua. No hay separación entre el agua y el agua, es una misma sustancia. Sin embargo, Jesús claramente le oró al Padre e hizo toda la voluntad del Padre. Y esto es prueba adicional de esa unicidad, que Jesús se humilló a la voluntad del Padre. Entonces, no hay diferencia, no hay una tercera sustancia, no hay una mezcla de sustancias, siendo el Padre una sustancia y Jesús la otra, o siendo el Padre una voluntad y Jesús teniendo otra voluntad. Al mezclarse las dos voluntades, tendría que formarse una tercera voluntad distinta o superior a las anteriores. No fue así como ocurrió. La voluntad del Padre permaneció. Jesús se humilla a la voluntad del Padre. Entonces, hacemos esta pregunta. ¿Prohíbe el primer mandamiento adorar a Jesús? La respuesta es que no, porque Jesús hizo la voluntad del Padre. Así que el primer mandamiento dice yo soy, y ese mandamiento hace referencia al Padre. Sin embargo, ¿quién sacó a Israel de Egipto? Fue el Hijo. Pero decimos, ¿fue el Hijo? Ya sabemos que el Hijo hace la voluntad del Padre. Es decir, que también fue el Padre. Sin embargo, amigos, recordemos que el mandamiento dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Así que estamos hablando del Padre, pero el que ejecutó todo fue Jesús. Fue lo que acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6. Nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Entonces, del Padre es todo, y por Jesús son todas las cosas. Cuando estudiamos el politeísmo, nos damos cuenta el por qué se habla de varios dioses, porque cada dios tiene una voluntad diferente del otro. Uno es el dios de la lluvia, el otro del sol, el otro de la fertilidad, el otro del amor, en fin. Por ejemplo, si hablamos del dios del día, es el dios del sol, de la luz. Si hablamos del dios de la noche, es el dios de la oscuridad. Son sustancias distintas. La luz y la oscuridad se mezclan y forman una tercera sustancia, la sombra,
que no es luz ni es oscuridad. Vemos que no ocurre así con el Padre y el Hijo. Es una sola sustancia, amigos. Así que ahí vemos que no hay contradicción en lo absoluto. Cuando se dice que Jesús es la palabra, Jesús mismo declara que la palabra es espíritu. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego dice en Juan capítulo 4 versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que vemos que el Padre y el Hijo son espíritu y son palabra, es decir, la misma sustancia. No se puede hablar de politeísmo. Ahora, ¿hay lugar para un tercer Dios llamado Espíritu Santo aquí? ¿Cuál sería la razón de tener a este tercer Dios, tercera persona de la Trinidad? ¿Cuál sería su propósito de vida? Porque ya vimos que el Padre lo llena todo y está en todo. Y Él entrega su luz a quien quiere, su Espíritu Santo. Y el Hijo da vida a todo, y todo existe gracias a Él. Y también Jesús entrega su luz y su Espíritu Santo a quien Él quiere. Entonces, ¿dónde entra ese tercer Dios trinitario, si es que existiera? Porque, amigos, Jesús debió decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno somos. Y eso sería la verdad si es que existiera ese Dios trinitario. Y decir, el Padre y yo somos uno, vendría a ser una verdad parcial que sería al final una mentira, porque estaría dejando por fuera a otro. Por otro lado, amigos, Jesús claramente dice, oye Israel, Dios es uno. Y ya Él dijo, el Padre y yo somos uno. Solamente hay que unir esos dos puntos. Dios es uno y el Padre y yo somos uno. No hay diferencia. Jesús es el agua y el Padre es agua. Cuando mezclamos agua con agua, ¿qué queda? Agua, amigos. Son la misma sustancia. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando de nuevo volvemos y hablamos de otra sustancia? Hay un tercer Dios trinitario que predican las falsas religiones cristianas, una tercera persona de la Trinidad, y ahora tenemos un problema grandísimo con el primer mandamiento, porque Jesús dio testimonio viviente con su propia sangre de que Él es de la misma sustancia del Padre cuando Él se humilló a la voluntad del Padre. Entonces, amigos, ¿qué pasa con este tercer Dios trinitario que no ha dado prueba ni testimonio de nada? ¿Qué ocurre, amigos? Porque recordemos claramente que Jesús oró al Padre diciendo en Mateo capítulo 26 versículo 39, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Esto prueba entonces que Jesús no es una manifestación del Padre, porque Jesús se presenta como un ser con voluntad propia. Él quiere de una manera, pero Él dice, no sea como yo quiero. Jesús muestra que tiene un deseo propio, una voluntad propia que podría ser distinta a la del Padre, y por tal motivo Él tiene que decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Y de esta forma lo que sigue es subyugarse a la voluntad del Padre y eliminar la voluntad de Jesús. Entonces preguntamos, si Jesús tiene la misma sustancia del Padre, es Espíritu Santo al igual que el Padre, ¿por qué de repente Jesús tuvo deseos distintos a los del Padre? Esto vendría a ser una incongruencia que además también aplica para la Trinidad. ¿Cómo puede un mismo Dios tener deseos y voluntades contradictorios? Porque los trinitarios dicen que al final de cuentas las tres personas son un mismo Dios. Si este Dios trinitario existiera, ese Dios tendría que ser un Dios loco y bipolar, que hoy dice te amo y mañana dice te odio, como que tendría personalidad múltiple.
Entonces, la doctrina trinitaria no responde esta incongruencia que se presenta. Si Dios es una Trinidad, ¿cómo puede Jesús tener una voluntad distinta a la del Padre? Ahora, vayámonos a la doctrina del Padre y el Hijo, a ver si esa doctrina puede darle respuesta a esta pregunta. Entonces, entendamos que Jesús es un Dios perfecto, santo, bueno y amoroso, de la misma sustancia del Padre, pero con una diferencia en su vida, en su experiencia, que Jesús estaba por recibir toda la maldad del mundo sobre sí mismo, como si Él fuera el autor de todo crimen, violación, degenere, perversión y de todo tipo de locuras que se han cometido aquí en la tierra, llámese asesinatos, violencia de género, como le quieran decir a todo lo más horrendo que pase en este mundo. Y imaginémonos tomar un ser totalmente inocente y puro y lanzarlo a un sitio lleno de perversión y de inmundicia. Es como tomar a un niño de 5 años y meterlo en un matadero. Imagínate nada más esa experiencia tan traumática para ese pobre niñito que ve a los animalitos como seres bellos y ver a hombres despedazando vivos a esas pobres vacas. Es tremendo. Asimismo, Jesús, quien es un ser de puro amor, totalmente bueno, es un ser que para su sustancia la maldad es totalmente contraria. Imaginémonos lo que significaba entonces recibir la maldad del mundo en ti. Como les había dicho, a veces una cosa es querer hacer algo y otra cosa es vivirlo en carne propia. Y Jesús declaró que Él vino para eso, para salvar al mundo. Jesús sabía que Él había venido precisamente para recibir toda la maldad del mundo en su cuerpo. Pero una cosa es tú querer hacer algo o decir que lo quieres hacer, y otra cosa es cuando se presenta el problema y entonces te das cuenta del tamaño de lo que tú pensabas querer hacer. Imaginémonos toda la maldad de una persona en su vida, desde que tiene 12 años, que es cuando la persona empieza a hacer más maldad, hasta que está vieja. Ahora multipliquemos eso por todos los millones de seres humanos que han existido en el mundo. Es una locura. Entonces entendemos el por qué de repente Jesús dijo: wow, esto es tremendo, tener que recibir toda esta maldad. Y para Jesús la maldad es totalmente ajena. Así que esta fue la tarea que Jesús quiso hacer para salvar al mundo. Un niño entrando en un matadero. ¿Y qué ocurrió? Por supuesto, una cosa es decir voy a entrar y otra cosa es estar adentro del matadero. Y entonces Jesús en ese momento dijo: Padre, hágase tu voluntad y no como yo quiero. Entonces, es perfectamente pleno que Jesús hubiera dicho eso, porque si Jesús no hubiera dicho eso, ¿acaso Jesús habría estado contento con recibir toda esa maldad? Miremos qué increíble coherencia de la vivencia que nos relata la Biblia de los eventos de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera dicho esas palabras? Hágase tu voluntad y no como yo quiero, dándonos a entender que Él no quería. De otra manera, pudiera pensarse que Jesús estuvo contento de recibir esa maldad. Así que estuvo bien que lo hubiera dicho, amigos. En esto vemos que Dios es uno, aunque son dos dioses. El Padre es uno y el Hijo es otro. Ya hemos probado que la voluntad del Hijo es la misma voluntad del Padre, es la misma sustancia. Y es que para que un Dios que es puro amor reciba en su propio cuerpo la maldad del mundo, se requiere de otro Dios que le diga: adelante, hijo mío, sigue adelante. Por supuesto, entonces vemos esa crisis que hay y entendemos esa lucha en donde el Padre ayuda al Hijo y el Hijo dice: ¿será que tengo que hacer esto?
está bien, hágase como tú quieras, Padre, y no como yo quiero. Esto prueba evidentemente que estamos ante dos individuos, el Padre y el Hijo. Ahora, si hablamos de un tercer Dios mal llamado Espíritu Santo, ahora sí hablamos de politeísmo, porque este tercer Dios trinitario no se humilló ante el Padre, jamás dijo, hágase como tú quieras y no como yo quiera. Y si hablamos de un solo Dios, entonces nos preguntamos, ¿quién se humilló ante el Padre para salvar al ser humano? Nadie, porque, amigos, un ser humano puede humillarse todo lo que quiera, pero si no es por Jesús, tu humillación no vale nada. Tu humillación ante el Padre solo es válida gracias a esa humillación de Jesús, porque el hombre no puede salvarse ni a sí mismo. Entonces, vemos lo incorrecto de tener una doctrina unicitaria. Al final de cuentas, todo unicitario es trinitario, porque ambas doctrinas niegan a Jesús. Entonces nosotros no blasfemamos jamás cuando decimos que no existe una tercera persona de la Trinidad o un tercer Dios llamado Espíritu Santo, porque si existiera un Dios que no se ha humillado ante el Padre, tendríamos que declararlo como espíritu ajeno o Dios ajeno, como está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, cualquiera que no se humille ante el Padre y que pretenda asumir o usurpar el lugar de Dios es un Dios ajeno. Lo vemos con el Papa de Roma, con la Virgen María, con el tercer Dios trinitario o persona de la Trinidad. Es el mismo concepto. De tal manera, amigos, que hemos probado que Dios es uno, pero el Padre es distinto al Hijo, y el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, y por tal motivo son uno. Por esto declaramos que la gloria es para el Padre y para el Hijo por los siglos de los siglos, y ya no hay más dioses, ni terceras trinidades o terceros espíritus santos, ni nada tercero. Solamente está el Padre y el Hijo, como claramente está estipulado en la Biblia, y también Jesús lo repitió 1000 veces, que en el cielo solo estaban el Padre y el Hijo. Hasta pronto, amigos.